Adelante. Buenas tardes, es un honor estar con ustedes en esta videoconferencia a desarrollar el tema la importancia de conocer los factores de aprendizaje para el docente. Procederemos a la presentación de la ponente Marlit Guadalupe Ramón Ravelo. Sí, buenas noches, gracias. Pues soy la maestra Marlit Guadalupe Ramón Ravelo, soy egresada de la licenciatura en comunicación con la maestría de Ciencias de la Educación y pertenezco a la red de investigadores de la educación de aquí del estado de Tabasco. Laboro para la Secretaría de Educación desde el año 2008 y a la fecha mi función es de la subdirección en la Escuela Secundaria Técnica número 30 de aquí del estado de Tabasco. Mucho gusto. Mucho gusto, es un placer. Continuamos con la presentación de la ponente Minerva Miranda Hidalgo. Hola, buenas noches, buenas tardes, perdón, mi nombre es Minerva Miranda Hidalgo. Soy licenciada en Educación Dancística por parte del IMBAL y maestra en Psicopedagogía. Actualmente me desempeño como docente de artes en educación primaria y educación secundaria en el municipio de Coacalco, Estado de México. Un gusto. Bienvenidos a esta videoconferencia. La ponente Marlit Guadalupe Ramón Ravelo expondrá los factores cognitivos. La ponente Minerva Miranda Hidalgo nos hablará sobre los factores ambientales. Una servidora, Laura Gisela Robles Navarrete, les expondrá los factores afectivos sociales. Al momento de adquirir nuevos conocimientos, existen factores que facilitan su asimilación y comprensión. Antes que nada, debemos de mencionar el objetivo de esta videoconferencia. Es identificar los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje, conocer la importancia y las características de los factores de aprendizaje en la docencia. Mientras apliquemos la metodología adecuada para el proceso y generemos un ambiente propicio para aprender, tendremos la clave del éxito. En esta videoconferencia plantearemos los factores que intervienen en el aprendizaje, factores cognitivos, afectivos, sociales y ambientales. Aprender es un proceso complejo de pensamiento, de comportamiento, en el que la persona está involucrada y requiere de la participación de varios factores para realizarlo con éxito. Son pocas las manifestaciones innatas que traemos como base de nuestro despertar de la vida. Casi todo se aprende gracias a la capacidad y habilidades que contienen la carga genética, la configuración neurofisiológica de cada uno y las experiencias que aporta el medio. El aprendizaje se da de acuerdo con determinados procesos y procedimientos tales como las operaciones del pensamiento, funcionamiento de los hemisferios cerebrales, la capacidad de concentración y memoria, las técnicas y estrategias adecuadas. También influyen la actitud, motivación, voluntad, las relaciones personales y la organización. Por lo tanto, todos estos factores son muy importantes dentro del aprendizaje. El factor cognitivo, afectivo, social y el ambiental y de organización y de estudio. En el factor cognitivo, las operaciones de pensamiento son determinadas para el aprendizaje y son procesos bien definidos y complejos como percibir, observar, interpretar, analizar, expresar, sintetizar, evaluar, entre otros. Estas operaciones de pensamiento nos revelan la forma como enfrentar la realidad del mundo que nos rodea, la que resulta de un proceso de comprensión que transmitimos a través del lenguaje. Nos permite darle significado a las vivencias y al material. Los factores afectivos sociales son factores que tienen relación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación y que se deben de establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Los factores ambientales y de organización son todos aquellos elementos externos del medio ambiente que inciden positivo o negativamente en la calidad de estudio realizado por el alumno y la disposición ordenada de los elementos que conforman el acto de estudiar. Entre los más importantes están el organizar el lugar, la mente y el tiempo. Damos pauta o inicio a que la ponente Marlit Ramón Ravelo nos hable sobre los factores cognitivos en el aprendizaje. Sí, gracias.
Bueno, hablar de aprendizaje es tratar un tema complejo de pensamiento y de comportamiento en el que la persona está inmersa, por lo que se requiere de la participación de múltiples componentes para su óptima realización. Respecto a las características de los factores cognitivos, se precisa que el aprendizaje se da de acuerdo a determinados procesos, como las operaciones de pensamiento, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, la capacidad de concentración y memoria y las técnicas de estrategias adecuadas. Bueno, las operaciones de pensamiento son procesos cognitivos definidos y complejos como percibir, observar, interpretar, analizar, entre otros. Permite darle significado a las vivencias y los materiales acerca de la construcción del conocimiento. Muy bien. ¿Cómo se relacionan entre sí los factores del aprendizaje? Los factores cognitivos que ya nos ha mencionado, los factores afectivos sociales y los factores ambientales. Bueno, se relacionan desde luego porque tienen características similares a la vez y son factores que afectan al éxito y al fracaso en el estudio, por lo que se requiere de la intervención docente para asumir estrategias que funcionen de la mejor forma en la búsqueda de óptimos resultados, aunque eso implica afrontar los factores que determinan el aprendizaje para las acciones pertinentes. Por eso, dentro de algunas otras características están lo que es el funcionamiento del hemisferio cerebral. Como vemos en la presentación, pues el hemisferio izquierdo se refiere a la parte lógica y el hemisferio derecho a la parte artística. A pesar de que son diferentes, pues también tienen características que son importantes para el aprendizaje. Y también tenemos lo que es la característica de la concentración y la memorización. De la parte de la concentración, pues es el acto em, de reflexionar profundamente, focalizando en forma consciente la atención sobre el material o el estímulo determinado. Un ejemplo podría ser el diseño de secuencias didácticas con pausas y cambios de actividades, que es una propuesta para tomar en cuenta la capacidad de concentración de los estudiantes. Y otro, pues la memorización, que es la capacidad de conservar experiencias, información del mundo que nos rodea, nos permite repetir, evocar y recordar lo previamente aprendido. Y para comprender los mecanismos se considera que la memoria es un proceso caracterizado por tres fases, es la adquisición, la conservación y la recuperación. Por lo tanto, una de las estrategias para desarrollar, según los factores cognitivos, consiste en impulsar la enseñanza activa para poner en práctica los aprendizajes a manera de trabajar colaborativamente. Muy bien. ¿Qué importancia tiene para el docente conocer este tipo de factores? Pues radica en la práctica docente para identificar las características de dichos factores y pues son relevantes ya que se complementan y son un punto de apoyo para el trabajo pedagógico al ser referentes factibles de atender. Ok. Como docente, ¿cuál de los tres tipos de factores considera de mayor importancia para el aprendizaje? Pues considero que dependen uno de otro, pero a la vez considero que es importante que el docente conozca la parte física y sensorial, neurológica de que procede cada individuo que atendemos. Entonces considero que es muy importante conocer el aspecto cognitivo de cómo aprende el alumno para tratar de dimensionar cómo trabajar con ciertos alumnos en específico. Muy bien. Ahora procederemos a hablar sobre los factores afectivos sociales. Voy a mencionarles la importancia que conlleva estos factores afectivos sociales. Son factores que tienen relación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe de establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Si se considera el aprendizaje como un elemento de interacción del sujeto con el medio, no se puede dejar de señalar que la actitud positiva hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el medio es un factor determinante para el éxito del aprendizaje escolar. Por ello, es importante considerar la actitud, la motivación, la voluntad y las habilidades sociales juegan un papel muy importante en el aprendizaje. Los factores afectivos sociales son factores que tienen relación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación.
El conocerse a sí mismo, tener una buena imagen personal, saberse capaz con habilidades y talentos que permitan alcanzar las metas propuestas, tener un desarrollo sano y maduro para ser capaz de valorarse y expresar sentimientos y emociones. Un desarrollo emocional y afectivo equilibrado no puede estar desligado de una red social de sustentación que le permita al estudiante compartir con otros y relacionarse con los adultos, con personas de diferente sexo, con roles de autoridad. Si se considera el aprendizaje como un elemento de interacción del sujeto con el medio, no se puede dejar de señalar que la actitud positiva hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el medio es un factor determinante para tener éxito en el aprendizaje escolar. Es por ello que hay que considerar como parte de esos factores afectivos sociales a la actitud, la motivación, la voluntad y las habilidades sociales como muy importantes para el desarrollo de las mismas. La actitud de la predisposición hacia la acción. En situación de aprendizaje existen varias actitudes: curiosidad, confianza, apertura, interés, entusiasmo, disponibilidad, rechazo, inseguridad, desinterés, también derrota, frustración. La actitud positiva consiste en enfrentar situaciones y acontecimientos con la mejor disposición, poniendo al servicio del hecho las fortalezas, talentos que cada uno posee y tener altas expectativas sobre los resultados esperados, con base en la voluntad y al esfuerzo que se pondrán al servicio de los objetivos. En el aprendizaje escolar es importante observar si los estudiantes o los alumnos tienen buenas actitudes con una disposición positiva hacia el trabajo. De no ser así, que sientan rechazo, incomodidad o desmotivación, es cuando debemos de actuar en orientarlos, motivarlos a que pues tracen sus metas, a alcanzar lo que ellos se proponen, a pues valorizarlos, motivarlos con frases positivas desde luego, para pues levantar su estado de ánimo, de querer ser capaz de realizar las cosas, decirles frecuentemente frases positivas, tú puedes, eres capaz de lograr las cosas si te lo propones, estimularlo constantemente, felicitarlos por los logros realizados, sus esfuerzos, y pues hacerles ver que pues son talentosos, ¿no? Ante las problemáticas que estén pasando en sus familias, los problemas familiares, hacerlos ver que pues pueden dar batalla y salir adelante de esos problemas y trazarse metas a futuro y a corto, mediano plazo y que son capaces de que van a lograr, ¿no? Sus proyectos que tengan en mente o que tengan trazados. Por lo mismo, la voluntad es importante para lograr, ¿no?, esos proyectos. La voluntad es la capacidad personal que hace posible esforzarse para obtener logros y metas. La voluntad significa saber lo que uno quiere o hacia dónde va. La tendencia o el anhelo, aspiración o preferencia por algo. La acción o el comportamiento que nos pone en marcha hacia aquello que se quiere lograr. Las habilidades sociales son conductas y comportamientos que nos permiten relacionarnos con el medio y establecer una interacción adecuada. Es una participación social competente que favorece la relación y actitud consigo mismo y las circunstancias que integran el área afectiva, social y cognitiva. Las habilidades sociales se expresan en sentimientos, actitudes y conductas de seguridad y confianza, independencia y autonomía, valoración positiva y alta autoestima, actitud de tolerancia, respeto, cooperación y servicio. Mientras no exista la habilidad social que aclare el juicio, tú eres antipático, yo no coopero, tú te enojas, yo no participo, pues no se va a poder contribuir a lograr un ambiente de confianza, de participación. Hay que pues intentar de que en el aula exista esa cooperación mutua en el trabajo con los alumnos, un trabajo colaborativo para pues desarrollar habilidades sociales pues positivas, no negativas. Por eso se nos hace hincapié que hay muchas estrategias para lograr que los factores afectivos sociales se logren, como ya había mencionado, el darles frases positivas a los alumnos, de que ellos pueden, de que no se derroten ante las circunstancias, de que participen activamente en el proceso, de que son capaces de aprender, formularles preguntas, involucrarlos en las estrategias de investigación, de analizar los contenidos,
de que sus fortalezas se lleven a cabo y que descubran sus talentos sobre todo. Considero que todos los factores mencionados, bueno, hasta ahorita los factores cognitivos y sociales, afectivos sociales, como posteriormente mencionarán los factores ambientales, tienen relación entre sí. Desde mi punto de vista, están involucrados unos con otros y es necesario conocer las características de cada uno, de cada factor, perdón, para pues tener en cuenta a partir de qué vamos a partir, en qué condiciones pueden estar los alumnos, cómo los vamos a ayudar, de qué manera los podemos motivar para pues que salgan adelante en el aprendizaje y lo logren de la mejor manera posible. Por eso es importante que el docente conozca las características de cada factor mencionado. ¿Cuál de los 3 tipos de factores considero de mayor importancia para el aprendizaje? Pues ya vuelvo a repetir, para mí, ahora sí que desde mi perspectiva, los 3 factores, tanto cognitivos como los afectivos sociales y los ambientales, son de vital importancia en el proceso de aprendizaje, porque uno conlleva a los otros. Desde luego que si el alumno no está motivado en aprender y no tiene voluntad, pues no va a trazar su proyecto de vida y no va a continuar con la exploración de todos los materiales educativos. Y si no encuentra un lugar adecuado para lograr su aprendizaje, pues no va a ser posible que él avance y es cuando el docente tiene que formar parte de esa problemática y saberlo orientar y conducirlo a que logre sus metas establecidas y ahora sí que se motive por realizar su aprendizaje. Continuamos con la exposición de la ponente Minerva sobre los factores ambientales. Sí, claro, si me permiten. Maestra Marlit, ¿me permite compartir pantalla? Sí, adelante, adelante. No me da la opción, me dice que solo el anfitrión puede compartir esta reunión. A ver. Adelante. Bien, continuamos con la exposición de los factores ambientales a cargo de la ponente Minerva Hidalgo. Bueno, pues yo voy a hablarles acerca de los factores ambientales que influyen en el aprendizaje y primeramente habrá que decir que se entienden como los elementos externos del medio ambiente que influyen a favor o también en contra de la condición del estudio a realizarse por parte del estudiante. Dentro de dichos elementos se encuentran las organizaciones o la organización que se traduce en la ordenación de los componentes inherentes al acto de estudiar, y estos son 3, que es el lugar, la mente y el tiempo. Ahora sí que en lo que concierne al lugar, habrá que ver, la siguiente maestra, por favor, que las condiciones físicas del espacio sean adecuadas. Debe ser libre de distracciones, silencioso, solitario, luminoso, con una temperatura agradable y aislado de las interrupciones. También tiene que haber una mesa con todos los materiales que se van a requerir para el estudio, y también se recomienda que haya una silla que permita pues mantenerse erguido, que tener los pies en el piso, que estén sobre el piso, y donde la espalda y los brazos, bueno, puedan descansar y la espalda esté recta. Ahora bien, pasamos al siguiente, que son la parte de organizar la mente. Aquí se debe tener una noción previa del tema, debemos de tener a lo mejor una investigación previa, a lo mejor algún tema que vimos en la escuela, algo que pudimos observar en algún video, para luego poder analizarlo y deducirlo a fondo, y se deben tomar las siguientes consideraciones. Debe de abordarse de lo general a lo particular,
se deben relacionar los contenidos que se van estudiando para que adquieran un significado y para que este significado posteriormente se pueda aplicar a la vida cotidiana. Y también se deben de identificar las destrezas para eficientar el estudio y que este pueda tener un éxito. Es decir, que tenemos como estudiantes que identificar cómo es posible organizar mi mente para que adquiera el conocimiento. Para organizar el tiempo, pues este debe de organizarse según las necesidades de cada persona, porque no es lo mismo hablar de un chiquito de primaria que hablar de un estudiante de doctorado, un estudiante de licenciatura, tomando en cuenta los tiempos efectivos de estudio o realización de las tareas, así como los momentos de descanso. El tiempo también debe relacionarse a las necesidades de cada individuo, lo que para unos 1 hora puede ser muy poco tiempo para realizar una tarea, para otros puede ser muchísimo. Hay gente muy hábil a lo mejor para las matemáticas que puede hacerlo en 10 minutos y gente que le costará más tiempo. Entonces también esto depende de cada una de las personas y tiene también que más bien se relaciona con las habilidades y las destrezas de quien va a presentar ese estudio. En tercer punto, tenemos que tener claro el tiempo que puede durar o que puede tener cada tarea. Habrá unas que puedan dejarse hasta el final por ser más sencillas o porque me gustan más y sé que las puedo elaborar más fácilmente, entonces se precisa empezar por lo más complejo o por lo más tardado para dejar lo más sencillo al final. Y aquí hay una nota que a mí me parece importante, que si se planifica adecuadamente el tiempo, puede ser la diferencia entre tener un estudio de calidad o solo memorizar y entregar tareas por cumplir. Otro punto importante es que si se implementa esto, se puede desarrollar un buen hábito de estudio que contribuye a todos los aspectos del estudiante. Es decir, si generamos un hábito de estudio, pues también a lo mejor podremos generar otros hábitos que nos ayuden al proceso de aprendizaje. Muy bien. ¿Nos podría mencionar cómo se relacionan los factores de aprendizaje entre sí? Los factores cognitivos, afectivos, sociales y los que acaba de mencionar, factores ambientales. ¿Cómo Ok. se relacionan entre sí? Bueno, pues para mí todos se relacionan, aunque pudiera este último no ser fundamental. Lo digo en el sentido de que hemos visto niños que, que estudian, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Con los papás que son comerciantes, o niños que estudian en el metro, o niños que estudian en las calles porque venden en las esquinas. Entonces, siento que por un lado, sí puede contribuir al aprendizaje, pero tenemos claro que hay estudiantes exitosos, muy a pesar de no tener estos factores ambientales, digamos que lo más adecuadamente posible. Entonces, para mí se relacionan más entre el ámbito del el cognitivo y el socioemocional, aunque pues viene a dar un plus en el aprendizaje. Muy bien. ¿Qué importancia tiene para el docente conocer todos estos factores de aprendizaje? Pues primeramente que empieza por uno mismo. Si yo los implemento, pues yo voy a dar el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo puedo delimitar mi tiempo, mis alumnos también en clase yo lo voy a poder hacer. O sea, si yo en casa estudio y delimito mi tiempo y tengo mi espacio limpio y tengo ventilada la zona y no estudio en la cama y no tengo ruido, pues entonces también al aula lo voy a poder llevar. Entonces es de esa manera. Ok. Ponente Marlit, ¿para qué cree que le va a servir estos contenidos? Para conocer y reflexionar sobre el impacto que tienen los factores que intervienen en el aprendizaje y promover estrategias pedagógicas que nos sirvan de apoyo para el logro de aprendizajes, impulsando hacia la excelencia educativa, también retomando las teorías de aprendizaje que son referentes de nuestra labor para la enseñanza activa. ¿Cómo pretende aplicarlos, esos factores de aprendizaje, en su práctica docente?
Pues ante la sociedad del conocimiento, yo creo que se nos demanda mucho a los docentes el abordar una profesionalización constante para estar actualizados y mejorar nuestra práctica ante los retos que tenemos en la actualidad. La aplicación de estrategias didácticas son fundamentales para enfocar las mejoras necesarias y potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos, vinculando las teorías constructivistas. Ponente, muy bien, ponente Minerva. Sí. ¿Para qué cree que le va a servir estos contenidos? Pues para eficientar mi práctica y también mi desarrollo personal, para ver de qué manera voy a abordar en el aula los conocimientos previos, cómo voy a trabajar en tiempo, cómo voy a trabajar los materiales, cómo voy a trabajar los aspectos socioemocionales, sobre todo ahora después de pandemia, ¿no? Para implementarlos en el aula y también desde mi persona. Muy bien. ¿Cómo pretende aplicarlos en su práctica docente? Pues a través del estudio de los mismos y viendo de qué manera pueden ser funcionales a mi contexto laboral. Muy bien, coincido con ustedes. Es importante pues conocer la estructura del estudiante desde su motivación, voluntad hacia el mismo, saber si tiene metas o no trazadas y orientarlo, ¿verdad? Para encauzarlo al logro de las mismas y coadyuvar a que pues él logre sus propuestas. ¿Y cómo lo vamos a aplicar en la práctica docente? Como ya lo han mencionado, es desde luego el conocer los estilos de aprendizaje de los mismos alumnos y también el conocer sus factores, sus talentos, sus capacidades, sus fortalezas, así como también pues los problemas por los que atraviesan y saberlos orientar, motivándolos a decir que ellos pueden y que van a salir adelante en su aprendizaje. Y con todos estos factores, pues vemos que son muy importantes los 3 factores ya mencionados. Muy bien, pues me dio mucho gusto entablar esta plática con ustedes sobre los factores de aprendizaje para el docente. Les agradezco su atención, su asistencia a esta videoconferencia. Me despido de ustedes ante este panel que nos está ahora sí que observando y analizando toda la temática desarrollada. Agradezco su presencia. Y nuevamente estaremos en este medio compartiendo otras experiencias sobre diferentes temáticas. Fue un gusto entablar este diálogo con ustedes. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias por su colaboración, maestra Laura, maestra Minerva, y pues yo les deseo mucho éxito y le agradecemos la atención a la audiencia durante esta charla y que nos permite aprender en conjunto. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Fue un placer entablar comunicación con ustedes y experiencias también sobre los factores de aprendizaje en la docencia. Hasta luego. Adiós.